La historia que estás a punto de ver desafiará todo lo que crees sobre el tiempo, la muerte y el alma. Prepárate, porque Santiago Flores Méndez, un niño común de 5 años de edad, nacido en Lisboa, Portugal, en 2019, estaba a punto de convertirse en la prueba viva de algo que la ciencia niega y la religión teme confirmar. Si esta historia te intriga, deja un comentario y suscríbete para acompañar hasta el final. Todo comenzó en una noche de tormenta, 14 de marzo de 2024, cuando Raúl Flores, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Lisboa, fue despertado por los gritos perturbadores de su hijo más joven. Santiago, cariñosamente llamado Santi por la familia, despertó empapado de sudor, apuntando hacia la ventana de la habitación mientras gritaba en una lengua que ningún miembro de la familia reconocía. Su esposa, Catalina Méndez, restauradora de arte religioso de renombre en la ciudad, corrió a la habitación de los niños, encontrando al pequeño Santi temblando violentamente, murmurando palabras que sonaban como hebreo antiguo, aunque nadie en su familia tuviera conocimiento alguno de este idioma. Estaba posesionado, relató más tarde Catalina en una entrevista privada. Sus ojos estaban vidriosos, como si mirara algo que no conseguíamos ver. Cuando intenté sostenerlo, susurró algo que hasta hoy me eriza la piel. La cámara está cerrada, el pacto está sellado, nadie puede saber. Raúl, siempre racional como académico debe serlo, inicialmente pensó en pesadillas infantiles. Los niños tienen pesadillas, pero cuando Santi despertó completamente, aún hablaba con patrones de una lengua muerta, con entonaciones perfectas que un niño de 5 años absolutamente no debería conocer. En los días siguientes, el comportamiento extraño de Santi no solo continuó, sino que se intensificó. Durante el desayuno, mientras dibujaba en un papel con crayones de colores, Santi creó algo que hizo congelar a su padre. Era un mapa, increíblemente detallado, de la antigua Jerusalén. No era una representación infantil desordenada. Era preciso. Incluía calles, edificios, incluso anotaciones que parecían indicar rutas secretas a través de la ciudad. Raúl, cuyo conocimiento de arqueología bíblica era considerable, reconoció inmediatamente características que correspondían con los descubrimientos modernos de Jerusalén durante el período del reinado de David, algo que un niño de 5 años criado en Lisboa nunca debería conocer. «Papá, ¿por qué me miras así?», preguntó Santi inocentemente, continuando a colorear. «Solo estoy dibujando la casa donde yo vivía, donde el rey David me llamó». Esas palabras suspendieron el tiempo en el apartamento de Lisboa. Raúl colocó el dibujo sobre la mesa cuidadosamente, como si estuviera hecho de vidrio. «Santi, ¿conoces al rey David?». El niño miró a su padre con una expresión que no era apropiada para un niño tan joven. Había profundidad en sus ojos, un cansancio antiguo. «¿Conocer? Papá, yo trabajé para él. Yo era...». Santi hizo una pausa, buscando las palabras en portugués, como si tradujera de una lengua distante. «Yo guardaba las palabras que el rey no podía decir a nadie». Catalina, escuchando la conversación desde otra habitación, entró e inmediatamente llevó el asunto a un nivel más serio. Ambos padres sospechaban de algo más allá de la imaginación infantil simple. La precisión del mapa, la lengua extranjera, el conocimiento específico de un periodo histórico, todo apuntaba a algo que desafiaba explicación racional. Esa noche, Raúl hizo algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Mientras Santi dormía, digitalizó el dibujo del mapa y lo envió a un colega investigador en arqueología bíblica, Dr. Joseph Shimoni, de Tel Aviv, sin explicar su origen. «Solo dime si esto significa algo para ti», escribió Raúl. La respuesta de Shimoni llegó en menos de una hora. Una llamada de video urgente, con el arqueólogo israelí visiblemente agitado. «Raúl, ¿dónde obtuviste esto?». «Esto se basa en nuestras excavaciones recientes en Tel David. Nadie fuera de nuestro equipo tiene acceso a esta información. Aún no hemos publicado nada». «¿Cómo tú...?» Shimoni dejó la pregunta flotando, incrédulo. «Un dibujo de mi hijo de 5 años», respondió Raúl, su voz temblando ligeramente. Silencio del otro lado de la línea. Y luego, la pregunta que iniciaría todo. «¿Tu hijo conoce hebreo antiguo?». En los días siguientes, mientras Raúl y Catalina intentaban procesar lo que estaba sucediendo, Santi continuaba con sus dibujos, sus murmuraciones nocturnas y sus conocimientos imposibles. Mencionó nombres de sirvientes de la corte de David que ni siquiera estudiosos modernos conocían completamente.
nombres que aparecían solo en fragmentos de documentos arqueológicos descubiertos décadas atrás. Cuando se le preguntaba cómo sabía todo esto, Santi ofrecía respuestas perturbadoramente simples. Estaba allí, vi, prometí guardar el secreto, pero la tormenta lo despertó. El pacto quiere ser conocido. La reacción inicial de Raúl y Catalina fue de preocupación parental. ¿Tal vez un psiquiatra? ¿Tal vez algo psicológico? Catalina sugirió posesión demoníaca y llevó al hijo al sacerdote de la parroquia, Padre Domingos, un hombre anciano con 40 años de experiencia. Después de conversar con Santi durante casi una hora, el sacerdote salió de la conversación visiblemente perturbado. No es posesión, dijo simplemente. Ninguna entidad demoníaca habla así. Ningún espíritu maligno conocería estos detalles específicos de historia religiosa y arqueología. Honestamente, no sé qué es esto. Ese fue el punto de inflexión. Si no era psicología normal, si no era posesión, entonces, ¿qué era? ¿Y por qué un niño de 5 años de un apartamento común en Lisboa sabía secretos que historiadores tardaban décadas en desenterrar? La familia mantuvo todo en secreto durante los primeros 3 meses. Pero cuando tienes un misterio de este tamaño, los secretos tienen una forma de filtrarse. Deja un comentario abajo si crees en la reencarnación. Tu opinión puede ser importante para los próximos episodios de esta historia. La verdad es que el cuerpo humano lleva más misterios de los que la ciencia gusta admitir, y Santiago Flores Méndez estaba a punto de convertirse en el mayor de esos misterios. Conforme pasaban los meses y Santi continuaba revelando conocimientos imposibles, la evidencia se acumulaba de maneras que ningún niño de 5 años debería ser capaz de producir. El primer detalle imposible vino cuando un reportero local, después de oír rumores en la comunidad católica de Lisboa, logró encontrar a Santi y su familia. Durante una conversación casual, Santi comenzó a dibujar nuevamente, pero esta vez creó algo aún más específico. Una representación de la cámara privada del rey David con una precisión arquitectónica asombrosa. Describió detalles sobre cómo estaban dispuestas las cortinas, dónde se guardaban los objetos de valor, e incluso mencionó un pasaje secreto que David usaba para comunicarse con consejeros por la noche. Un pasaje que, conforme confirmado después por especialistas de Tel Aviv, había sido descubierto por casualidad durante una reforma de un edificio en 2023. La cripta no había sido publicada en los medios de comunicación. Muy pocas personas conocían de su existencia. Sin embargo, Santi describió la cripta en detalles perturbadores, incluyendo estructuras internas que correspondían con exactitud a los descubrimientos, e incluso describió objetos que había dentro de ella con precisión. ¿Cómo sabes sobre la cámara secreta?, preguntó el reportero, genuinamente intrigado. Santi respondió con una simplicidad perturbadora. Porque yo limpiaba allí, cada mañana. Al rey no le gustaba que alguien viera ese lugar, pero necesitaba a alguien de confianza. Eligió a un niño nuevo, un niño que no tendría tentación de contar sus secretos a las mujeres. Él me eligió a mí. La comunidad religiosa de Lisboa, una de las más tradicionales de Portugal, se dividió entre escepticismo feroz y una reverencia que bordeaba el miedo. La Arquidiócesis de Lisboa comenzó una investigación discreta, invitando teólogos, psicólogos e historiadores para entrevistar a Santi formalmente. Lo que encontraron fue perturbador. Un niño de 5 años que no solo hablaba con detalles de una época que debería ser imposible de conocer, sino que lo hacía con una consistencia narrativa que desafiaba explicación psicológica simple. Uno de los investigadores teológicos, Padre Antonio Silva, un jesuita especializado en fenómenos místicos, registró sus impresiones. El niño no presenta signos de trastorno psicológico, no inventa. Cuando se le pregunta sobre algo que no sabe, claramente dice «no recuerdo» o «eso no era mi función». Su narrativa es coherente, incluso cuando se lo confronta con información contradictoria. Esto no es imaginación infantil, esto es testimonio. Los detalles imposibles continuaron emergiendo. Santi comenzó a recitar fragmentos de lo que identificaba como los poemas privados del rey, versos en hebreo antiguo que, conforme descubierto por lingüistas especializados, eran extremadamente similares a los salmos, pero con variaciones que sugerían ser versiones primitivas o borradores nunca documentados. Un especialista en lingüística hebraica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Dr. Rachel Ashkenazi, afirmó: «Es como si tuviera acceso a los pensamientos iniciales del poeta antes de su compilación final. Las estructuras lingüísticas son auténticas para el período, pero presentan inconsistencias creativas que sugieren origen genuino de la época, no conocimiento aprendido.
los elementos sobrenaturales comenzaron a manifestarse de manera cada vez más obvia. Catalina relató que, durante las noches, Santi frecuentemente despertaba con marcas en su piel que no estaban allí antes, marcas que formaban símbolos específicos del periodo de David. Una marca particular, que aparecía regularmente en su pecho, era una réplica exacta del sello del escriba jurador de la corte de David, un símbolo que había sido descubierto apenas en 2023, durante una excavación clandestina que pocos conocían. No eran erupciones o alergias, explicó Catalina al investigador religioso. Brillaban levemente durante la noche, con una luminiscencia dorada, y Santi decía cosas como, «El ángel me está recordando», o «El pacto quiere ser conocido». Había una inteligencia detrás de ello. No era una manifestación biológica normal. El conflicto teológico central comenzó a emerger con fuerza cuando la arquidiócesis solicitó una conferencia con especialistas en doctrina cristiana de diversas denominaciones. Algunos sacerdotes argumentaban que la reencarnación era categóricamente contraria a la enseñanza cristiana. La Biblia claramente establecía, después viene el juicio. ¿Cómo podía un alma retornar? Otros, sin embargo, señalaban referencias bíblicas ambiguas sobre Elías y Juan el Bautista, cuestionando si la reencarnación había sido, de hecho, tan completamente rechazada por la Iglesia primitiva como la tradición moderna reclamaba. Si este niño es genuinamente la reencarnación de alguien, argumentó Padre Silva, entonces tenemos que cuestionar todo lo que entendemos sobre la resurrección, sobre la vida después de la muerte y sobre el plan divino. Porque si un alma puede retornar para completar una misión o revelar una verdad, entonces, ¿cuál es el significado de muerte en la tradición cristiana? ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo si las almas pueden simplemente retornar? El dilema era intenso. Santi también comenzó a mencionar algo que historiadores y teólogos no podían ignorar. Un pacto. Un pacto hecho entre David y alguien, tal vez una entidad divina, tal vez un consejero, que tendría consecuencias incalculables para la comprensión de la historia religiosa. El pacto era para protección. Santi explicaba en sus momentos de lucidez sobre asuntos de la vida pasada. Pero el precio era el silencio hasta que llegara el momento correcto. Cuando se le preguntaba cuál era el momento correcto, Santi ofrecía respuestas que bordeaban lo profético. Cuando los niños recordaran, cuando los niños volvieran, entonces el mundo sabría que la verdad no muere con el cuerpo. El conocimiento específico de Santi comenzó a abarcar detalles que ningún historiador moderno había logrado validar completamente. Describía conversaciones privadas entre David y sus consejeros, incluyendo estrategias políticas que correspondían, sorprendentemente, con análisis históricas de cambios en las políticas reales del reino de David durante periodos específicos. Conocía nombres de criadas del palacio, de maestros de obras, de escribas menores, personas que no aparecían en documentos principales, pero cuyos nombres ocasionalmente emergían en fragmentos de papiros o inscripciones menores descubiertos en excavaciones arqueológicas. Un detalle particularmente perturbador. Santi podía replicar, con precisión fotográfica, el diseño de una cripta subterránea en Jerusalén, que, conforme confirmado por Dr. Shimoni, había sido descubierta por casualidad durante una reforma de un edificio en 2023. La cripta no había sido publicada en los medios de comunicación. Muy pocas personas conocían de su existencia. Sin embargo, Santi describió la cripta en detalles perturbadores, incluyendo estructuras internas que correspondían con exactitud a los descubrimientos, e incluso describió objetos que había dentro de ella con precisión. «Es como si hubiera estado allí ayer», dijo Shimoni al equipo de investigación de la arquidiócesis, visión revelada en una videoconferencia. «Como si tuviera memoria fresca de ese lugar. Pero la cripta fue sellada hace 3000 años. Nadie debería saber de su disposición interna hasta que la descubrimos hace poco más de un año, excepto alguien que hubiera vivido en esa época». Catalina notó algo más perturbador en los meses que se siguieron. Santi estaba envejeciendo diferente. Su comportamiento había cambiado. Él era más serio, más reflexivo. Había una tristeza en él que no era propia de un niño de 5 años de edad. Comenzó a dibujar imágenes que eran traumáticamente realistas, escenas de muerte, de oscuridad, de claustrofobia. Cuando se le preguntaba sobre los dibujos, Santi simplemente decía, «Así fue como salí, por la oscuridad, y luego volví por la luz». Raúl estaba consumido por la investigación ahora. Como profesor de historia, no conseguía ignorar las implicaciones. Si Santi era genuinamente la reencarnación de alguien, una figura menor de la corte de David tal vez,
Entonces había millones de personas en todo el mundo que podrían estar llevando memorias de vidas anteriores. Toda la comprensión de muerte, tiempo y espiritualidad tendría que ser revisada. La arquidiócesis, reconociendo la gravedad de la situación, decidió elevar la investigación a un nivel mayor. Contactaron al Vaticano, contactaron especialistas arqueológicos internacionales, contactaron científicos y psicólogos de universidades renombradas. El caso de Santiago Flores Méndez estaba a punto de explotar en la conciencia pública, una explosión que cambiaría todo. Si llegaste hasta aquí y estás fascinado por esta historia, suscríbete ahora al canal. Los próximos capítulos revelarán verdades que las instituciones religiosas han mantenido ocultas. La filtración al público sucedió de la forma más común en el siglo XXI, por un video en Internet. El 3 de septiembre de 2025, un miembro del equipo de investigación de la arquidiócesis, cuya identidad fue mantenida en secreto, compartió un video de Santi recitando un salmo en hebreo antiguo con entonación perfecta. No era un salmo canónico, era algo que estudiosos reconocieron como un texto fragmentario descubierto en Qumrán hace décadas, un texto que muy poca gente viva conocía completamente. Dentro de 48 horas, el video tuvo 47 millones de visualizaciones en todas las plataformas. Santi de las Rememoranzas comenzó a hacer tendencia en redes sociales en 23 países diferentes. Agencias de noticias internacionales comenzaron a cubrir la historia. CNN, BBC, Al Jazeera, todos compitiendo por la primera entrevista exclusiva. La reacción pública fue inmediata y dividida. Grupos religiosos hipertradicionalistas condenaron a Santi como un engañador o una marioneta demoníaca. Escépticos científicos argumentaron que era un caso de síndrome del sabio, combinado con sugestión parental. Pero también había un tercer grupo, creciente y vocal, que veía a Santi como prueba de algo revolucionario, que la muerte no era final, que las almas perseveraban, que la reencarnación era real. Las investigaciones formales comenzaron en múltiples frentes. La investigación arqueológica. Dr. Joseph Shimoni viajó personalmente a Lisboa para conducir una serie de entrevistas con Santi. Llevó consigo réplicas de artefactos descubiertos en Jerusalén, ciertos artículos que el mundo exterior desconocía completamente. Mostró a Santi dos objetos. Uno era genuinamente de la era de David, colocado en una vitrina de acrílico. El otro era una réplica moderna de excelente calidad, creada específicamente para la prueba. Santi, con 5 años de edad, miró ambos e inmediatamente apuntó al original. «Ese», dijo Santi, sin vacilar, «ese huele a historia. Ese otro huele a... nuevo». Shimoni se puso pálido. Acababa de presenciar a un niño identificar un artefacto auténtico mediante algún tipo de sensibilidad sobrenatural. Las pruebas continuaron. Santi fue mostrado un mapa antiguo de Jerusalén, y sin guía alguna, apuntó a la localización exacta de la cripta que había descrito anteriormente. Una cripta que había sido descubierta después de que el propio Santi la había descrito. «Esto es increíble», admitió Shimoni para la cámara de un documental que estaba siendo producido sobre el caso. ¿Cómo un niño de 5 años puede poseer información de una localización que fue sellada hace 3000 años? La única explicación racional es que estuvo allí, que estuvo en ese lugar anteriormente, que posee una memoria encarnada. La investigación teológica. Una conferencia ecuménica fue convocada en el Vaticano en octubre de 2025, reuniendo teólogos católicos, protestantes, ortodoxos e incluso especialistas en religiones orientales. El tema central: la reencarnación y la doctrina cristiana. ¿Una reconciliación necesaria? El debate fue intenso. Algunos argumentaban que textos bíblicos habían sido alterados o mal interpretados a lo largo de los siglos, particularmente en relación con el concepto de alma y resurrección. Otros insistían en que la reencarnación era categóricamente no cristiana. Pero un punto se hizo innegable. El fenómeno Santiago Flores Méndez no podía ser simplemente descartado como fraude o engaño. Muchas evidencias arqueológicas confirmaban sus conocimientos. Padre Silva, ahora nombrado investigador oficial del Vaticano en el caso, presentó una tesis provocativa. ¿Y si la reencarnación no es contraria a la doctrina cristiana, sino un aspecto fragmentario e incompletamente comprendido de ella? ¿Y si ciertas almas, en circunstancias específicas, tal vez bajo un pacto divino especial, retornan con el propósito de revelar verdades que fueron perdidas? La pregunta levantada fue revolucionaria para la tradición católica oficial. La investigación lingüística, doctora Rachel Ashkenazi de la Universidad Hebrea de Jerusalén, lideró un análisis profundo del lenguaje que Santi utilizaba cuando hablaba sobre su vida anterior. Lo que ella descubrió fue perturbador en su precisión.
No solo Santi conocía hebreo antiguo, conocía dialectos específicos, variaciones regionales, e incluso patrones de habla que eran únicos para personas de estatus bajo en la corte de David. Es como si tuviera un acento específico, explicó Ashkenazi. Un acento que corresponde con lo que creemos ser el patrón de habla de escribas menores o sirvientes de la corte de David. No es un acento universal de hebreo antiguo. Es particularmente específico, como si esa persona, este niño, hubiera vivido en la corte de David como miembro de bajo estatus. La investigación psicológica. Psicólogos de diversas universidades internacionales fueron traídos para evaluación. Las pruebas cognitivas de Santi no revelaron nada anómalo. Era un niño de 5 años cognitivamente normal. Ningún trastorno disociativo, ningún trastorno de personalidad múltiple, ninguna señal de trauma psicológico que pudiera explicar alucinaciones o falsas memorias. Es, psicológicamente, un niño normal, afirmó el psicólogo líder, Dr. Marcus Bergström, de la Universidad de Uppsala. Lo que es anómalo es el contenido de sus conocimientos, no la estructura psicológica de él. No es un muchacho roto o dañado, es solo un niño que parece tener memorias de una vida anterior. El momento crítico. En diciembre de 2025, durante una conferencia de prensa conjunta organizada por la Arquidiócesis de Lisboa, Universidad Hebrea de Jerusalén, Vaticano y varios organismos científicos internacionales, los investigadores presentaron sus hallazgos preliminares. Los detalles fueron sorprendentes. Santi había descrito 7 localidades en Jerusalén con precisión arqueológica confirmada, incluyendo una cámara secreta que había permanecido sellada por 3000 años. Sus conocimientos de hebreo antiguo eran auténticos y específicos para alguien de estatus bajo en la corte de David, imposible para un niño moderno de aprender. Había recitado fragmentos de textos religiosos que habían permanecido perdidos, descubiertos solo en fragmentos de archivos en los últimos 50 años. Pruebas ciegas con artefactos auténticos versus réplicas modernas mostraron una tasa de acierto del 94%, una precisión que desafiaba cualquier explicación basada en adivinanza aleatoria. Estructuras neurológicas en el cerebro de Santi, conforme escaneado por resonancia magnética, no mostraban anomalía alguna que pudiera explicar sus conocimientos extraordinarios. No había documentación de educación anterior de Santi en hebreo, arqueología bíblica o historia de Jerusalén. Sus padres, profesor de historia y restauradora de arte, no tenían especialización en arqueología bíblica o lingüística hebraica que pudiera explicar transmisión de conocimiento. Las primeras pistas sobre la identidad de la persona anterior comenzaron a emerger durante esta conferencia. Dr. Shimoni presentó sus hallazgos. Basado en patrones de conocimiento específico de Santi, en sus propios relatos sobre su función, y en comparación con registros fragmentarios descubiertos en Qumran y otras excavaciones, creemos que él es la reencarnación de una figura menor de la corte de David. Probablemente un escriba jurador o guardián de secretos. Alguien con acceso a información privada, pero de estatus demasiado bajo para ser registrado como figura importante. No es un rey, no es un general, no es alguien famoso, es alguien común. Es alguien cuyo nombre probablemente fue olvidado por la historia. Cuando se le preguntó cuál era el pacto oculto que Santi mencionaba continuamente, Shimoni ofreció una hipótesis desconcertante. Basado en las descripciones de Santi, el pacto parece ser un acuerdo entre David y una figura espiritual, tal vez profeta, tal vez un ángel, en el cual David prometía protección divina a cambio del silencio absoluto sobre esa promesa. Un pacto tan importante que David confiaba solo a un joven escriba su existencia. Un niño demasiado pequeño para ser amenaza, leal demasiado para traicionar. Si esa figura retorna ahora, como Santi, tal vez sea para revelar que ese pacto, y el conocimiento contenido en él, necesita ser conocido. La conferencia de prensa se convirtió en caos. Periodistas gritando preguntas, religiosos debatiendo furiosamente, científicos cuestionando la validez de todos los descubrimientos. Pero una verdad se había hecho innegable. Santiago Flores Méndez, a los 5 años de edad, poseía conocimiento imposible, consistencia narrativa auténtica, y era el centro de un misterio que científicos y teólogos aún no conseguían explicar. La próxima pregunta era obvia. ¿Quién exactamente era él en la vida anterior? ¿Y cuál era el significado de su retorno? La revelación de la identidad de Santi no vino a través de un evento dramático único. Fue, en cambio, una convergencia de pistas pequeñas, descubrimientos arqueológicos y análisis de fragmentos históricos que, cuando se montaban juntos, revelaban una persona específica que había permanecido anónima durante milenios.
Entre enero y marzo de 2024, un equipo de investigadores liderado por Dr. Shimoni trabajó en colaboración con historiadores de la Universidad de Jerusalén, especialistas en epigrafía hebraica, e incluso historiadores de la Iglesia Ortodoxa que tenían acceso a archivos históricos únicos. Lo que descubrieron fue una serie de conexiones extraordinarias. Primero, en archivos vaticanos, una referencia en un documento medieval de un escriba que estaba traduciendo textos aún más antiguos. El documento mencionaba a Aharon ben Yitzhak, escriba jurador de la corte de David, guardián de un pacto cuyos detalles fueron perdidos para la historia. Aharon ben Yitzhak. El nombre significaba Aarón, hijo de Isaac. Segundo, en fragmentos de papiros descubiertos en Qumran que habían permanecido solo parcialmente traducidos, había una serie de referencias circulares a una figura llamada Aharon, que aparecía episódicamente en narrativas privadas atribuidas a David. Las referencias eran personales, afectivas, sugiriendo un relacionamiento próxima pero subordinada. Tercero, y más crucialmente, un arqueólogo de Jericó descubrió una pequeña inscripción en una cámara subterránea, la misma cámara que Santi había descrito. La inscripción, en hebreo antiguo, decía: «Aquí descansa Aharon ben Yitzhak, a los 19 años, guardián del secreto del rey. Tomado por la oscuridad, volverá por la luz». A los 19 años, la cámara subterránea, la oscuridad, el retorno por la luz. Eran referencias directas a descripciones que Santi había hecho espontáneamente durante los últimos meses. Descripciones que él no podría haber visto en documento público alguno, porque esos documentos permanecían sellados o fragmentarios. En la conferencia de revelación en Jerusalén, el 15 de abril de 2025, Dr. Shimoni presentó los descubrimientos en detalles meticulosos. Santiago Flores Méndez es la reencarnación de Aharon ben Yitzhak, un joven escriba jurador que sirvió en la corte del rey David durante aproximadamente 997 a 978 a.C. Aharon era hijo de un escriba también llamado Yitzhak, y de una madre cuya identidad fue perdida para la historia. Su madre murió cuando Aharon tenía apenas 3 años. Él fue criado por tías dentro del complejo palaciano. A los 9 años, Aharon fue seleccionado por David para un papel específico: guardián de confidencialidad. Su función era documentar y mantener seguro un pacto específico que David había hecho, un pacto de protección divina a cambio del silencio y servicio espiritual. Ese pacto era tan importante, tan secreto, que David confiaba solo a un muchacho, alguien pequeño demasiado para ser una amenaza política, leal demasiado por ser criado dentro del palacio, inteligente lo suficiente para entender la importancia del secreto. Aharon sirvió como guardián de este pacto hasta su muerte, a los 19 años, en una ceremonia que salió del control. Basado en las descripciones de Santi y en análisis de los hallazgos arqueológicos, Aharon cayó o fue llevado a una cámara ritual subterránea durante la ejecución de un ritual de renovación del pacto. Murió en la oscuridad, aislado, a los 19 años. Ahora, aproximadamente 3000 años después, Aharon ben Yitzhak volvió. Retornó como Santiago Flores Méndez. Retornó como un niño. Retornó portando memorias de una vida que debería haber sido completamente olvidada. La revelación llevó a múltiples niveles de impacto. El impacto histórico. La identidad de Aharon cambió fundamental e irrevocablemente la comprensión académica sobre la corte de David. Descubrimientos subsecuentes, ahora que sabían buscar específicamente por Aharon, revelaron más fragmentos de su papel: cartas, inscripciones, incluso dibujos que él había creado durante su adolescencia, almacenados en cámaras privadas que fueron descubiertas solo después de la revelación de su identidad. Los historiadores ahora entendían que David operaba con un sistema de seguridad mucho más sofisticado de lo previamente creído, y el secreto que Aharon guardaba, el pacto, parecía ser alguna promesa entre David y una figura espiritual, tal vez profeta, tal vez un ángel, en la cual el reinado de David sería bendecido si él mantenía una fidelidad espiritual absoluta. El impacto teológico. La Arquidiócesis de Lisboa, en colaboración con el Vaticano, liberó una declaración oficial. El caso de Santiago Flores Méndez representa un fenómeno que desafía nuestra comprensión tradicional de muerte, resurrección y el plan divino. Aunque la reencarnación no es doctrina oficial de la Iglesia Católica, el fenómeno presentado exige una reconciliación teológica. Es posible que en circunstancias específicas, bajo un pacto divino especial, tal vez, las almas retornen con un propósito espiritual específico. El debate entre reencarnación y resurrección cristiana no fue resuelto, pero fue reformulado.
Tal vez ambas fueran verdaderas en contextos diferentes. El impacto familiar y personal. Catalina lloró al saber la identidad completa de Santi. No es nuestro hijo, ella dijo en una entrevista posterior. O tal vez lo sea. Él es Aharon. Él es un muchacho que murió solo en la oscuridad hace 3000 años. Y ahora volvió. ¿Para qué? ¿Qué necesita él decir? Raúl, siempre el académico racional, se encontró en una posición de cuestionar todo lo que había basado su vida profesional en si la reencarnación es real, si las almas retornan, entonces toda la historia necesita ser reescrita. No solo historia religiosa, sino historia personal. Toda muerte puede ser un retorno. Toda vida puede ser una continuación. El legado del descubrimiento. La revelación de que Aharon Ben Yitzhak había retornado no respondió la pregunta mayor. ¿Por qué? ¿Por qué una persona común, cuyo nombre fue olvidado durante milenios, volvería ahora? ¿Cuál era el propósito? Santi, ahora con 7 años en 2027, ofreció una respuesta que era simultáneamente satisfactoria y profundamente inquietante, porque nadie debería ser completamente olvidado, porque incluso personas comunes tienen significado. Porque yo guardé un secreto que el mundo necesitaba saber, no el secreto en sí, sino la verdad de que secretos pueden ser guardados por personas comunes, que el significado no viene de fama o poder, que la reencarnación no trae celebridades de vuelta, trae personas que amaron y fueron leales, personas que importaron en sus propios mundos pequeños. Después de esa revelación, Santi comenzó a integrarse gradualmente en una vida moderna. Sus memorias de Aharon permanecieron, pero comenzaron a disolverse, como un sueño que desaparece al despertar. Alrededor de los 7 años, Santi había perdido la mayoría de su idioma en hebreo antiguo. Sus dibujos de Jerusalén desaparecieron. Comenzó a parecerse más como un niño común de Lisboa, pero había una diferencia fundamental. Había una seriedad en sus ojos, una comprensión de muerte e impermanencia que no era natural para un niño de 7 años. Cuando se le preguntaba si recuerda a Aharon, Santi ofrecía respuestas enigmáticas. Recuerdo que fui feliz, recuerdo que amé al rey, recuerdo que morí con miedo, y ahora estoy vivo de nuevo, pero no estoy seguro si todavía soy yo. La pregunta final. 3 años después de la revelación, en 2029, el mundo continuaba cuestionándose. Si Aharon Ben Yitzhak, una persona común de hace 3000 años, pudo retornar, ¿cuántas otras almas anónimas están viviendo entre nosotros, llevando memorias de vidas anteriores? ¿Cuántas personas comunes llevan dentro de ellas la sabiduría y la experiencia de vidas pasadas? ¿Cómo podríamos reconocer una reencarnación si no buscáramos señales? Y si la reencarnación fuera más común de lo que imagináramos, pero simplemente silenciosa, desapercibida, el caso de Santiago Flores Méndez, también conocido como Aharon Ben Yitzhak redivivo, respondió a la pregunta ¿quién eras? Pero abrió una pregunta infinitamente mayor. ¿Por qué las almas retornan? ¿Y qué significa eso para la comprensión que tenemos de vida, muerte y eternidad? La satisfacción final estaba en saber que una persona olvidada había importado, que sus detalles personales, sus sentimientos, su lealtad, su muerte, todo eso había sido importante lo suficiente para ser recordado por la eternidad. Pero el misterio permanecía, profundo y perturbador. Las personas comunes no deberían retornar. Pero Aharon Ben Yitzhak volvió, y eso significaba que cualquiera podría volver. Cualquiera podría importar, cualquiera podría tener un propósito eterno. Era una verdad que la ciencia no conseguía explicar, que la religión no conseguía negar, y que la humanidad aún estaba comenzando a comprender.